Hola, ¿qué tal? Buen día si es de día, buena tarde si es de tarde o buena noche si es de noche. Siguiendo con los videotutoriales, vamos a continuar ahora viendo un ejemplo de los arreglos unidimensionales. El ejemplo dice realizar un programa donde se define un vector de tamaño 40 de tipo flotante que represente las estaturas de un grupo de la carrera de técnica en computación. Se tiene que realizar lo siguiente: vamos a capturar y guardar las alturas, obtener el promedio de las mismas. Además, se desea saber cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas son más bajas que el promedio. Bien, lo primero que tenemos que hacer y lo que les aconsejo es visualizar siempre nuestro arreglo, cómo quedaría más o menos. Tenemos aquí definiendo ya nuestro arreglo, que es de tipo flotante, se va a llamar estaturas y va a tener un tamaño de 40. Recordemos que los índices siempre van a comenzar en 0 y van a terminar en el tamaño -1. En este caso el tamaño de nuestro arreglo es 40. Por lo tanto, la última posición que vamos a utilizar en este arreglo sería la 39. Y la otra cosa que también les aconsejo que siempre hagan es colocar nuestro ciclo que vamos a utilizar. Pueden utilizar cualquier ciclo, for, while o do while. De preferencia, pues el más sencillo y donde tenemos un valor inicial, un incremento y un límite o hasta dónde va a llegar nuestro ciclo es el for. Sí, y aquí, por ejemplo, lo que para lo que vamos a utilizar este ciclo es para siempre hacer un recorrido de nuestro arreglo desde la primera posición, que es la 0, hasta la última, que sería 39. Aquí tenemos la condición que mientras el índice sea menor a 40, es decir, hasta que llega a 39, cuando pasa a 40 termina el ciclo. Entonces es importante siempre visualizar esta forma, esta estructura, definir cuál va a ser nuestro ciclo para el recorrido. Recordemos también que nuestra variable que va a manejar el índice siempre debe ser de tipo entero. Bien, ahora vamos a hacer nuestra solución en lo que es el C#. Bueno, yo aquí ya abrí el Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a buscar que sea de C#, plataforma Windows, y vamos en este caso a trabajar en consola. Vamos a trabajar con la aplicación de consola.NET Framework y le vamos a dar siguiente. Vamos a poner entonces es ejemplo vector 1. Ok, nuevamente hay que verificar dónde estamos guardando nuestro proyecto para que después no andemos investigando dónde se guardaron. Entonces yo aquí ya le puse dónde se va a guardar. Le vamos a crear y vamos a empezar entonces primero definiendo nuestro arreglo. Si recordemos que estas librerías no nos son tan útiles por el momento, entonces podemos borrarlas y dejarnos quedar nada más con System. Ok, entonces vamos a trabajar dentro de nuestra función principal main. Ok, vamos entonces primero a definir nuestro arreglo, que es de tipo flotante. Vamos a trabajar con un arreglo, se va a llamar estaturas, y vamos a definir nuestro tamaño, que es de 40. Ahora, para no manejar tantas posiciones o hacer toda la captura de las 40 estaturas, podemos hacer dos cosas: definir una constante o pedir al usuario que ingrese cuántas estaturas se quieren ingresar. Vamos a ponerle, por ejemplo, definir una constante que va a ser de tipo entero y se va a llamar tamaño, y la vamos a definir con un tamaño de 10. Sí, entonces esto lo podemos nosotros modificar para que el tamaño sea de 10, de 40, de 100, del número que necesitemos. Por lo tanto, entonces este 40 que tenemos acá, sí, va a cambiar y va a ser tamaño. Nuevamente, este tamaño, en lugar de declarar una constante, podemos pedirle al usuario que ingrese de cuánto va a ser nuestro arreglo, y entonces esa variable donde se guarde el tamaño, pues se va a colocar también aquí. Bien, lo siguiente es declarar nuestro índice, que es de tipo entero. Recuerden, siempre los índices van a ser de tipo entero.
Y también el ejercicio nos pide algo muy importante: contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas son más bajas. Primero, para sacar el promedio necesitamos una suma. Y para saber cuántas fueron más bajas y cuántas fueron más bajas o más altas que el promedio, necesitamos contadores. Por lo tanto, vamos a definir de tipo flotante nuestra variable suma, que va a ser nuestro acumulador de las estaturas, y nuestra variable promedio, que va a calcular el promedio de las estaturas, y un contador que nos va a decir cuántas estaturas fueron mayores al promedio y cuántas fueron menores. Esto los inicializamos con 0, tanto mayor como menor, porque son unos contadores. Ok, hasta aquí ya tenemos nuestras constantes, nuestras variables que necesitamos. Y bueno, lo siguiente sería nuestro ciclo. Como les había comentado, yo ya aquí definí cuál va a ser mi ciclo. Entonces, para no escribirlo, pues vamos a ir a copiar y solamente lo vamos a pegar. Ahora, ¿cuántos ciclos vamos a utilizar? Ahorita, si vas comenzando en la parte de conocer, trabajar, manipular los arreglos, te sugiero que lo hagas en diferentes ciclos. Más adelante, ya que tengas más experiencia, a lo mejor puedes utilizar un ciclo, dos o menos, ¿no? Pero ahorita que vas comenzando, si vas comenzando, te sugiero que lo hagas en varios ciclos. Por ejemplo, un ciclo lo vamos a utilizar para capturar o para llenar el arreglo de estaturas. Otro ciclo lo vamos a utilizar para realizar nuestras operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí operaciones, que en este caso va a ser menor estatura y mayor estatura al promedio. Y finalmente otro ciclo que es para desplegar la información que ya tenemos guardada en nuestro arreglo. Desplegar el arreglo que ya previamente hemos llenado en el primer ciclo. Entonces, con estos tres ya podemos nosotros dar nuestra solución. Primero, llenar el arreglo. Para llenar el arreglo vamos a pedir entonces por teclado que se llene. Para eso vamos a poner un mensajito: console line, y vamos a pedir que se ingresar la estatura del alumno, y vamos a poner aquí nuestras llaves 0. ¿Para qué? Para que se ingrese, ¿sí? Para que aparezca nada más, ingresa la estatura del alumno 1, del alumno 2, del alumno 3. Si dejamos solamente index comienza en 0, entonces va a aparecer ingresa la estatura del alumno 0. Como queremos que no aparezca 0, que aparezca 1, 2, 3 hasta el último, entonces ponemos index más 1 y punto y coma. Ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer es llenar nuestro arreglo, este arreglo. Por lo tanto, necesitamos el nombre de nuestro arreglo, que es estatura, y un índice, que en este caso va a manejarlo nuestro ciclo, que va a comenzar en 0 y va a terminar en la última posición. Por lo tanto, entonces aquí va a ser nuestro arreglo estatura con su índice, y ahí vamos a ir guardando lo que escriba el usuario. Recuerden que todo lo que se escribe con console.readline lo que es una cadena. Entonces esa cadena, en este caso, tenemos que convertirlo a un valor numérico. Ese valor numérico va a ser flotante. ¿Por qué? Porque nuestro arreglo de estaturas es de tipo float. Entonces vamos a poner float.parse y console.readline. Ok. Y de esta forma ya llenamos nuestro arreglo.
va a ser un recorrido desde la posición 0 hasta la última posición. Aquí vamos a cambiarle porque recuerden que es el tamaño que ya definí acá con una constante. Entonces vamos a ponerle en lugar de 40 tam, que es el tamaño de mi arreglo. Y bueno, ya está. Ok, entonces con este arreglo, con este ciclo, perdón, ya llené mi arreglo. Ya tengo este arreglo lleno con estaturas. El siguiente ciclo lo que vamos a hacer es definir cuántos son mayores al promedio y cuántos son menores al promedio. Pero antes, pues nos falta precisamente calcular el promedio. Entonces, antes de entrar a nuestro ciclo, va a ser promedio igual a la suma. Esa suma vamos a ponerla aquí en nuestro primer arreglo, que sería suma más igual a la estatura con su índice. Ok, y ya teniendo ahora sí la suma, vamos a sacar nuestro promedio, que sería suma entre tamaño. ¿Por qué tamaño? Porque recordemos que tamaño, que es 10, nos vamos a guardar 10 en nuestro arreglo y por lo tanto sumamos 10 calificaciones, pues el promedio va a ser entre 10, que en este caso lo está manejando la constante tamaño. Ok, ya tenemos ahora sí la suma que le hicimos dentro del primer ciclo. Tenemos el promedio que ya obtuvimos de la suma entre el número de elementos de nuestro arreglo. Y ahora sí vamos a definir o a calcular cuántos son mayores al promedio y cuántos son menores al promedio. ¿Por qué utilizar el mismo arreglo? Porque tenemos que hacer un recorrido nuevamente, ¿sí? Suponiendo que ya se llenó esto con estaturas. Si ya lo llenamos, vamos a poner aquí varios valores, diferentes valores. Ok, y ya. Suponiendo que el primer ciclo, perdón, lo que hace es precisamente llenar este arreglo. El segundo ciclo lo que va a hacer, bueno, ya calculamos el promedio. El segundo ciclo lo que va a hacer es nuevamente desde la posición 0 recorrer el arreglo, ir comparando lo que está guardado con el promedio para saber si es mayor o menor al promedio. Ok, entonces en nuestro segundo ciclo vamos a utilizar condiciones y vamos a decir si lo que está guardado en mi arreglo con su índice es mayor al promedio, entonces mi variable mayor la voy a incrementar en 1. Es decir, ya si eso sucede, si lo que está guardado en la posición 0, en este caso que es la primera, si lo que está guardado aquí es mayor al promedio, entonces mi variable mayor se incrementa en 1 porque ya tengo uno que es mayor al promedio. Y si no, vamos a poner un else y otro if. Si lo que está guardado en estaturas con su índice es menor al promedio, entonces la variable que se va a incrementar en 1 va a ser menor. ¿Ok? Y si no es mayor entonces al promedio, entonces checamos si es menor al promedio. Si quisiéramos saber si es igual al promedio, entonces pondríamos un último else, ya que si no es mayor al promedio ni es menor al promedio, lo último que sucede es que es igual al promedio. Pero como el ejercicio no nos pide eso, únicamente nos pide cuántos son mayores al promedio, cuántos son menores al promedio, pues con eso ya podemos nosotros terminar. Ok, y bueno, aquí ya están las operaciones para sacar la estatura menor y la estatura mayor al promedio. Ya tenemos aquí nuestro ciclo, que va a ser un recorrido. En el primer ciclo ya se llenó, el segundo ciclo hace un recorrido para saber e ir comparando lo que está guardado con el promedio, si es mayor o es menor. Y finalmente lo que vamos a hacer solamente es desplegar. Para desplegar, pues vamos a poner aquí un CLS o un clear. Entonces va a ser console clear. Y ya está. Ok, aquí podemos nosotros poner los mensajes que
que nosotros querramos, por ejemplo, las estaturas son, los menores al promedio son, etcétera, etcétera. Ya cualquier mensaje pues ya depende de cada uno de nosotros. Ahorita para hacerlo un poquito más rápido, pues solamente voy a desplegar todo lo que está guardado en el arreglo. Y eso es solamente con un console. Console write-line. Y vamos a indicar las estaturas. Por ejemplo, estatura index, estatura 0. Y con index más 1 solamente, nuevamente es para desplegar estatura 1, estatura 2, estatura 3, estatura 4. Aquí vamos a poder agregarle alumno y punto y coma. Pero también tenemos que agregar lo que está guardado en el arreglo. Entonces necesitamos otro paréntesis, llaves, perdón, 1. Y precisamente lo que está guardado en el arreglo. Estaturas. Y su index. Ok, y con este arreglo únicamente lo que estamos haciendo es desplegar todo el contenido del arreglo. Y por último, pues nos falta desplegar el promedio y cuántos son mayores al promedio. Entonces finalmente console.writeLine. Vamos a poner aquí promedio de estaturas de los alumnos. Y vamos a poner nuestra llave 0. Y el promedio que está en nuestra variable prom. Y aquí voy a copiar y pegar. Pueden hacerlo ustedes en una sola línea. Yo para mayor rapidez pues voy a copiar y pegar. Y voy a cambiar nada más los mensajes, que aquí en lugar de promedio sería... bueno, igual le puedo dejar ahí promedio y mayores al promedio de estatura de los alumnos. Y menores al promedio de estatura de los alumnos. Y nada más acá voy a cambiar las variables, que en este caso serían mayores o mayor y menor al promedio. Ok, entonces ya tengo todo lo que me están pidiendo. Que capture las estaturas, que indique cuántas son mayores o menores al promedio, que despliegue mi información que ya tengo guardada, que despliegue el promedio de estaturas, que despliegue cuántos fueron mayores al promedio y que despliegue también cuántos fueron menores al promedio. Y finalmente, para visualizar lo que estamos nosotros desplegando en pantalla, aquí un console nada más para indicar por aquí un mensajito nada más que diga pulse una tecla para continuar y punto y coma, y finalmente el console.readline. ok, y bueno, ya tenemos aquí la solución a nuestro problema que nos están planteando en este ejercicio. Bien, ya que lo tenemos, lo guardamos y ejecutamos. Y bueno, aquí ya está. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ingresa la estatura del alumno 1. Por ejemplo, 1.59. Del alumno 2. 1.62. Y así voy ingresando estaturas. Ya del alumno 7. El alumno 8, alumno 9 y alumno 10, ok. Y finalmente ahí estoy desplegando ya lo que está guardado en el arreglo, el promedio de las estaturas, que es de 1.655, mayores al promedio de estaturas fueron 4, menores al promedio de estaturas fueron 6, y una tecla para continuar, y ya tenemos aquí entonces nuestra solución. Si queremos que únicamente aparezcan
Aquí le puse Ringline y debe ser Ricky. Si queremos que en el promedio solamente aparezcan 2 decimales o un decimal, recuerden que dentro de las llaves 0, llaves 1, llave 2, poner 2 puntos, F2, F1, dependiendo de los decimales que nosotros querramos. Aquí nada más para hacer otra prueba le voy a bajar a 5 y vamos a iniciar. Ingresar la estatura del alumno 1, del alumno 2, 3 y 4 y finalmente 5. Ahí está. Estatura del alumno 1, del alumno 2, del alumno 3, del alumno 4, del alumno 5. Y nuestro promedio es de 1.75. Ya nos aparecieron solamente dos decimales. Mayores al promedio de estaturas de los alumnos 2, menores al promedio de las estaturas de los alumnos 3. Ok, y ahora sí una tecla para continuar. Y aquí está entonces nuestra solución. Ok, cualquier duda recuerden pueden escribir ahí en los comentarios, hacer alguna pregunta. Y bueno, si no, nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir trabajando con otros ejemplos de arreglos unidimensionales o vectores o listas.